siglo XX, el mundo estuvo dividido entre dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. No se enfrentaron directamente en una guerra abierta, pero sí compitieron en todos los demás frentes: político, económico, tecnológico y hasta el cultural. A esta etapa se le conoce como la Guerra Fría y marcó profundamente la historia moderna, incluyendo la de América. Morrison y sus coautores. Mientras Estados Unidos vivía en un periodo de enorme crecimiento económico y expansión del consumo, la Unión Soviética apostaba por un modelo totalmente distinto. Estados Unidos creía en el capitalismo, en la libre empresa y el sueño americano, que cada persona podía progresar si trabajaba duro. Esto se refleja en una sociedad que valoraba la competencia y la innovación, especialmente durante la época de Kennedy y después con Reagan, cuando el mercado y el dinero eran vistos como un símbolo de éxito. Por otro lado, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas defendía el comunismo, donde el Estado controlaba la economía y buscaba eliminar las diferencias de clase. En teoría, todos debían tener lo mismo, pero en la práctica el sistema se volvió rígido, burocrático y con poca libertad individual. En lo político también había un choque de divisiones. Estados Unidos promovía la democracia liberal, aunque muchas veces solo de palabra, porque apoyaba dictaduras si convenía a sus intereses. La Unión Soviética, en cambio, se presentaba como defensora de la igualdad, pero en realidad su régimen era autoritario, donde las decisiones venían del Partido Comunista y no había espacio para la oposición. Eric Apari explica que a pesar de las tensiones políticas, los años de la Guerra Fría fueron también una época de enormes cambios sociales. En Estados Unidos surgieron movimientos que transformaron la manera en la que la gente entendía la libertad y la justicia. El movimiento por los derechos civiles, encabezado por figuras como Martin Luther King Jr., buscaba terminar con la segregación racial y la discriminación. También creció el movimiento feminista, que cuestionó los roles tradicionales y exigió igualdad de oportunidades. A esto se sumaron los movimientos juveniles y contraculturales, que rechazaban el materialismo, la guerra de Vietnam y las normas sociales conservadoras. La música, la moda y el arte se volvieron formas de protesta. En medio de todo, la carrera espacial y los avances tecnológicos hicieron que la gente empezara a mirar al futuro con una mezcla entre miedo y esperanza. Así, mientras el gobierno estadounidense se presentaba como el líder del mundo libre, su propia sociedad vivía tensiones profundas que demostraban que la libertad todavía no era igual para todos. Uno de los eventos más importantes de la Guerra Fría para América Latina fue sin duda la Revolución Cubana en 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder y se declaró aliado de la Unión Soviética. Estados Unidos vio esto como una amenaza directa a su propio patio trasero. A partir de ahí, la política exterior estadounidense hacia la región cambió radicalmente. Como explica Pani, Washington comenzó a intervenir más directamente, apoyando golpes de Estado, financiando gobiernos militares y promoviendo políticas anticomunistas bajo el pretexto de proteger la democracia. Ejemplos claros fueron las dictaduras de Chile, Argentina o Brasil, donde Estados Unidos prefirió gobiernos autoritarios antes que arriesgarse a que surgieran movimientos de izquierda. La crisis de los misiles en Cuba, en 1962, mostró hasta dónde podía llegar la tensión entre las dos superpotencias. El mundo estuvo al borde de una guerra nuclear y América Latina quedó en medio del fuego cruzado. Al final, la Guerra Fría fue mucho más que una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue un reflejo de los miedos, las aspiraciones y las contradicciones humanas en un siglo lleno de cambios. Estados Unidos emergió como la gran potencia mundial, con una economía dinámica y una cultura que se expandió por todo el planeta. Pero como señala Morrison y Pani, este liderazgo también tuvo un costo: una política exterior muchas veces marcada por el intervencionismo, el miedo al comunismo y la necesidad de imponer su modelo como el único. Las luchas por los derechos y libertad personal demostraron que el discurso de la democracia aún tenía muchas deudas pendientes.
verdadero poder no solo está en las armas o en la riqueza, sino en la capacidad de cuestionarse a sí mismo y de cambiar. En América Latina, la Guerra Fría dejó heridas profundas. La influencia de Estados Unidos en la región se tradujo en dictaduras y represión y desigualdad. Una búsqueda constante por la independencia y la justicia social. Cada país vivió su propia versión de la Guerra Fría, con jóvenes que soñaban con un futuro distinto y gobiernos que a menudo respondían a intereses externos. Hoy, mirando hacia atrás, podemos entender que aquel enfrentamiento no solo definió la política del siglo XX, sino también la forma en que el mundo se concibe a sí mismo, dividido, interconectado y todavía en busca de equilibrio entre libertad, poder y humanidad. La Guerra Fría terminó, sí, pero las tensiones que dejó siguen presentes. En los discursos políticos, en los conflictos económicos, en la manera en que las potencias se relacionan con los países más pequeños. Y tal vez la lección más grande de este periodo sea que ningún sistema, por poderoso que parezca, puede sostenerse sin justicia, sin diálogo y sin reconocer la dignidad de las personas.